presento, yo soy la licenciada Jimena Salas, especialista en terapia de lenguaje y aprendizaje. Vamos a empezar un poquito hablando acerca de estos juegos. Antes de identificar qué juegos son los pertinentes para nuestros hijos y cuáles son los que verdaderamente le van a servir para poder desarrollarse en su lenguaje, definitivamente tenemos que ubicar a nuestros hijos en este rango de nivel lingüístico, ¿no? Podemos separarlos en dos grandes grupos. Puede ser el grupo de niños, de pequeños, que todavía no han emitido palabra, ¿no? Que todavía no están hablando, más de repente pues sí comprenden. Y por otro lado, el grupo de pequeños que hablan, pero muy poco, ¿ya? Y es a través de estas estrategias que vamos a ir trabajando un poquito este nivel lingüístico para que vayan avanzando. Obviamente, este tipo de juegos y actividades no reemplazan a una terapia de lenguaje o una terapia de aprendizaje, ¿no? Pero sí favorecen mucho el desarrollo, ¿no? En caso, si ustedes, por ejemplo, tienen en casita niños que tienen a partir de los 3 añitos, que ven que de repente no están hablando como la mayoría de chicos hablan para los 3 añitos, que ya son, por ejemplo, emitiendo frases, ¿no? De 3 a más palabras, ahí tendríamos que, sugerencia mía, lo más importante de repente sería llevarlo a un centro especializado y pasar por una evaluación del lenguaje, ¿no? Es a partir de los 3 años que nos vamos dando cuenta, ¿no? Ojo que definitivamente mucho antes de los 3 años es donde se inicia el lenguaje oral, ¿no? Digamos, en este rango entre los 8 y 12 meses, el niño ya empieza a emitir sus primeras palabras. Entonces, si a los 3 años el niño no produce absolutamente ninguna palabra, eso sí es una alerta muy importante para que el papá asista y acuda a una evaluación de lenguaje con su pequeño. ¿Okay? Entonces, agrupándolos, volviendo a este tema de agrupar a nuestros hijos en estos dos grandes grupos de niños que no están hablando y niños que están hablando pero muy poco, hay algunos juegos que podemos ir trabajando con ellos en la casa. Para empezar, vamos con el segundo grupo, es el grupo que está hablando, sí, pero no tanto como se esperaría, ¿no? En este caso, estos juegos de roles van orientados más a un grupo de niños entre los 3 a más años. Ya este juego de roles trata básicamente de analizar un poquito cuáles son los gustos de nuestros pequeños, ¿no? En la casa, o sea, digamos, si a nuestros pequeños les gustan los animales, si es que les gusta jugar con los carritos, si es que, digamos, les gusta jugar con sus muñecas, ¿no? O sea, dependiendo de esos gustos particulares, es que uno va eligiendo cuál va a ser este juego de rol más ideal, ¿no? Por ejemplo, si es que a nuestros hijos les gusta jugar con muñecos, figuras de acción, ¿no? Por ejemplo, en este caso podrían ser superhéroes o podrían ser simplemente Barbies, ¿no? O muñecas. Allí podría, digamos, estar orientado a un juego de roles de repente de la vida real, más orientado quizás a lo que es, digamos, jugar al doctor, ¿no? O si es que tiene un poco más de afinidad a los animalitos, de repente juega al veterinario. Si son niños que les causa mucha curiosidad lo que papá o mamá cocinan en casa, pues ¿por qué no jugar de repente también a la cocina, ¿no? Y esos juegos van a estimular mucho el pensamiento del niño, la creatividad del niño, ¿no? El poder elaborar diálogos dentro del juego, ¿no? Y sobre todo con guía de nosotros, ¿no? Porque ellos de repente nunca han estado en un consultorio veterinario, nunca han estado de repente en un supermercado comprando con tarjeta de crédito, pero nosotros podemos crearles este ambiente, ¿no? Como para poder aprender qué se pregunta, qué se responde en ese tipo de contextos. Entonces, como les comentaba, podrían ser juegos tipo jugar al supermercado, jugar al supermercado,
como les comentaba, puede ser jugar al supermercado, jugar a la peluquería, jugar al veterinario. O sea, sobre todo ahora que hay muchos niños que, digamos, entre el año y 3 años están, desde que empezó la pandemia, pues no han tenido posibilidad de salir al exterior ni verse en este tipo de escenarios cotidianos, ¿no? Entonces, simularlos dentro del hogar presta mucho a que ellos experimenten cosas nuevas que lamentablemente por temas de pandemia pues no se han podido, ¿no? Y en este caso es importante no ir a la juguetería y comprar un set de veterinario, ni ir a comprar no sé, esos kits especializados en la juguetería, ¿no? Respecto a ser peluquero, veterinario, doctor. Podemos utilizar materiales reciclables, materiales que podamos encontrar en casita, ¿no? Porque de eso parte mucho este juego, ¿no? El juego simbólico parte mucho de crear algo novedoso en base a elementos que podemos encontrar en casa, ¿no? Entonces, esa es una opción muy importante para los niños que quizás están hablando muy poquito y que a través de este juego podemos ir generando mayor diálogo con él, ¿no? Y va adquiriendo más vocabulario también, entonces es un juego muy interesante, ¿no? Ahora escucho mucho en consulta que los papás, por un lado, ¿no? Con el teletrabajo, los chicos con las clases virtuales, una opción ahora muy frecuente de entretenimiento es las pantallas, los videojuegos, pero sinceramente esto no aporta mucho al lenguaje de un niño, al desarrollo lingüístico de un niño. Entonces, este tipo de juegos en contexto real, dentro del hogar, son más favorables, ¿no? Entonces, de repente darnos un tiempo de nuestra agenda durante el día o durante la semana para poder tener ese tipo de juego con nuestros pequeños, ¿no? Después vamos a sugerirles las canciones infantiles. Siempre son muy sugeridas en la terapia del lenguaje porque van a favorecer en el niño el desarrollo básicamente de estas habilidades de percepción de sonido, ¿no? Discriminación auditiva, que son importantes, ¿no? Como les estaba comentando, acá, bueno, en realidad todo lo que hemos conversado está un poquito mencionado en las diapositivas. Los juegos de roles, como les había comentado, y ahora estamos en la parte de las canciones infantiles, ¿no? Siempre lo recomendamos las terapeutas del lenguaje, ¿por qué? Porque en realidad nuestra herramienta base de trabajo siempre va a ser la capacidad auditiva del niño, ¿no? Y su habilidad para poder discriminar, para poder manipular el sonido. Entonces, esa capacidad, ¿no? Esta habilidad se entrena desde muy pequeños, ¿no? Entonces, ahí es muy importante trabajar, por ejemplo, con canciones, sí, pero no necesariamente mostrándoles el video de la canción, ¿no? Y aquí podría recomendar de canciones infantiles, pues hay una pintadita, tiene buen repertorio de canciones que puedan favorecer el desarrollo del niño. Miss Rosy también, ¿no? Si es que ustedes de repente no están, papitos o mamitas, no están muy familiarizados con ese tipo de canciones, yo les invito, ¿no? A entrar al YouTube, a revisar qué canciones podríamos utilizar para poder colocar, ¿no? En la casa, no solamente de repente colocar canciones infantiles, ¿no? También podemos colocar distintos tipos de ritmo de música, distintos tipos, baladas, merengues, ¿no? Para que el niño vaya percibiendo distintos tipos de música. Algunos de repente con letra, otros solamente instrumentales, ¿no? Algunos con de repente el volumen muy bajito, de repente el volumen un poco más fuerte, ¿no? Y ahí vamos haciendo explorar a nuestro niño distintos tipos de música, ¿sí? Ahora,
esta recomendación de canciones infantiles, pues, es amplia, ¿no? O sea, va dirigida a todos, en realidad, ¿sí? Dentro de las características o dentro de las, digamos, lo que favorece, sí, el desarrollo al desarrollo del niño, las canciones infantiles, pues como le decía, no es el vocabulario, el desarrollo del ritmo en el niño, ¿no? La percepción del sonido, asimismo también más adelante cuando ya están más grandecitos, la comprensión un poco, ¿no? Del lenguaje, de lo que se está diciendo dentro de la canción. Entonces es importante trabajar también con canciones infantiles o canciones que sean de agrado para el niño. Por otro lado, también va muy de la mano los ejercicios de ritmo, ¿no? Aquí en el consultorio tenemos algunos instrumentos musicales con los que trabajamos con los chicos, ¿no? Entonces en casa también tenemos que tener nuestros instrumentos musicales, ya que no necesariamente tenemos que tener nuestra licenciatura en música para poder tocar, ¿no? Sino desde maracas, tamborcitos, sonajitas, ¿no? Todo ese tipo de instrumento musical que uno puede encontrar en el jardín es favorable, ¿no? Para los chicos. Sobre todo, esta actividad va dirigida más a los chicos, a mis chicos que, por ejemplo, en vez de decirme pelota, ¿no? Me dicen eota, ¿no? Ota. Como que no tienen mucha conciencia, digamos, de la estructura de la palabra y van reduciendo parte de la palabra, ¿no? O van omitiendo sílabas o van omitiendo sonidos, que es muy propio de las primeras etapas, ¿no? Del desarrollo lingüístico, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios de ritmo favorece a que el niño tenga mayor comprensión de cuando, por ejemplo, dentro de una palabra, una sílaba suena más fuerte que la otra, ¿no? O si es que, digamos, la longitud de la palabra es un poco más corta o es un poco más larga, como así, por ejemplo, con las palmadas, no necesariamente con un instrumento musical, ¿no? Por ejemplo, cuando le decimos hipopótamo, a ver, ¿cuántos trocitos tiene hipopótamo? Porque él, en vez de decirme hipopótamo, me dice tamo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos diciendo hipopótamo. Y solamente necesitamos palmas para eso. Entonces, ya, que es más consciente de que la palabra hipopótamo es más larga, ¿no? No solamente es el tamo. Entonces, esos ejercicios de ritmo, pues, nos pueden ayudar para ese tipo de casitos en casita, ¿no? Por otro lado, no está muy, digamos que no está muy enfocado en una tarea de expresión, ¿no? O sea, para que el niño exprese. Pero en el lenguaje también es importante la comprensión y la adquisición del lenguaje para que nuestra expresión sea un poco más completa. Entonces, este típico juego del Simón dice es muy buena para que el niño, desde sus primeras edades, pues haga un seguimiento de consignas adecuado, ¿no? Entonces, Simón dice, toca tu cabeza. Simón dice, da un abrazo. Simón dice, trae un zapato. O sea, ahí estamos trabajando en partes del cuerpo, ¿no? Estamos trabajando vocabulario de vestimentas, es que el niño de repente no conoce lo que es un zapato, ¿no? O ese tipo de vocabulario. Y recordemos que nuestras consignas o nuestras instrucciones tienen que ser cortas, ¿no? Porque a veces se ve que el papá repite la consigna, la hace muy complicada, dice muchas palabras que de repente el niño no logra asociar ni darle un significado. Entonces ahí lo importante son tres cosas: que las consignas o las instrucciones de los chicos en una primera etapa sean claras, sean sencillas y sean cortas. Y ya después, cuando uno ve que nuestro niño comprende las consignas en el Simón dice claras, o sea, las cortitas, por ejemplo, una consigna corta sería siéntate, ¿no? Pero ya la consigna compleja sería siéntate y cruza los brazos, o cruza las piernas, o toca tu cabeza, o toca tu hombro, ¿no? Entonces ahí ya vamos jugando un poco con la complejidad. Y recordamos que cualquiera de estas tareas, si vemos que nuestro niño empezó no haciéndolo y poco a poco está generando
experticia o está ya aprendiendo a lograrlo, pues siempre es importante felicitarlos. ¿Ok? Entonces ahí va el Simón Dice. Ahora, otro ejercicio muy parecido al Simón Dice, pues también podría ser el veo veo, para poder generar también un poquito más de vocabulario, ¿no? O sea, estamos, digamos, en la sala y le decimos, veo un objeto que es largo, que ilumina y que está en la esquina de la sala, ¿no? Entonces allí el niño, es más pequeñito, pues podemos trabajar con colores o con formas, podríamos trabajando con digamos, objetos que son, o sea, que están dentro de su vocabulario funcional. Eso quiere decir que es, digamos, el vocabulario que él tiene y ya conoce, ¿no? Entonces, como para ir reforzando un poquito más. Entonces ahí podremos trabajar el Simón Dice, podremos trabajar el veo veo, ¿no? Para también ver este tema de las adivinanzas, que también es importante para los chicos, ¿no? Y uno que también yo trabajo aquí mucho con los chicos es el a ritmo gogo, ¿no? Ustedes, me imagino que lo conocen, es un juego muy conocido, ¿no? O sea, a ritmo, a gogo. Diga usted, nombres de animales. O sea, a los chicos de 4 o 5 años les encanta ese juego, les encanta. Entonces ahí podemos ir, trabajando fluidez verbal, ¿no? O sea, que tengan así las categorías, colores, medios de animales de la selva, animales de la granja, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí también podríamos ir trabajando la expresión y el vocabulario, ¿no? Vamos a continuar entonces con otra actividad que también es muy bonita para los chicos, ¿ya? Bueno, estos son títeres de dedo, ¿ya? En realidad son muy conocidos, ya son muy utilizados, pero de repente no están dando mucha función, ¿no? En casita, o de repente sí. Espero que sí. Estos títeres nos van a ayudar también a trabajar con los niños un poquito más grandes que ya están dando, por ejemplo, fórmulas sociales. ¿Qué quiere decir fórmulas sociales? Hola, no, digamos, acá tengo mi vaquita y acá tengo mi chanchito. Hola, chanchito. Hola, vaquita. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y bla, 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 ¿no? Y su conversación del cómo estás, hola, chao, ¿me prestas? Gracias, por favor. Ok, hasta luego, cuídate, chao, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando fórmulas sociales con los chicos, más o menos de 4, 5, 6 años, ¿no? Es más, les encanta ese tipo de juegos porque es como que entran personajes que ni títere les fascina colocarse en sus dedos. Y bueno, si es que, por ejemplo, el caso de utilizar títeres para niños que son títeres de dedos o títeres normales, para niños más pequeñitos también tienen funcionalidad, porque podemos ahí trabajar lo que son onomatopeyas. Aquí en terapia del lenguaje es muy importante trabajar como una prebase lo que son los sonidos onomatopeicos, no solamente de los animales de granja, como en este caso, por ejemplo, sino también sonidos onomatopeicos de objetos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer es indicarle al niño, colocar así como está en la imagen, colocar los animalitos en los dedos e ir diciendo, ¿no? Perro, ¡uh! Chancho, ¡oy! Y así vamos nombrando el nombre y el sonido. Ojo, ahí también la indicación o cómo se lo presentamos al niño pequeño tiene que ser claro, conciso y sencillo, ¿no? O sea, perro, wow. Chancho, ¡oy! ¿No? Mira, hijito, el perro, ¿cómo hace? No, o sea, de frente el nombre y de repente la onomatopeya. Después de haberlo presentado, al niño podemos ir diciéndole, ¿no? Ya cuando ya lo va viendo, lo va teniendo todos los días, ya lo adquirió, entonces ya ahí podemos aumentar un poquito más la complejidad, ir preguntándole, ¿no? A ver, ¿quién hace
¿no? Y el niño se pone los títeres y señala, o de repente señala mi dedo con el títere del conejo, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando un poco onomatopeyas, también comprensión, vocabulario, tanto en niños pequeños como en niños más grandecitos. Y bueno, aquí estamos hablando un poquito acerca de los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles también son muy recomendados para las primeras etapas, ¿ok? Se recomienda el darnos un espacio como papás o como cuidadores para empezar la lectura de cuentos a nuestros hijos a partir de los 2 añitos en adelante, ¿no? Ojo que antes de los 2 años también podemos presentarles ilustraciones, sobre todo de tipo sensorial. Eso quiere decir cuentos o ilustraciones que cuenten con o sea, texturas, ¿no? O con distintos acabados dentro de la ilustración para que el niño pueda tocar y pueda sentir y pueda tener un conocimiento sensorial de las cosas, ¿no? Pero, digamos, lectura para que haya una comprensión, digamos, de lo que está contando la mamá, puede ser a partir de los 2 años o el papá, ¿no? En el caso de si el papá cuenta. Entonces, en el caso de los cuentos infantiles, es también muy favorable que el papá o la mamá empiece a contar cuentitos dependiendo de la edad del niño, ¿no? Pero todos van a apuntar a que el niño también vaya generando más vocabulario, más adelante también, ¿no? Si es que le vamos contando un cuento que no ha escuchado antes y paramos el cuento y le decimos, ¿cómo crees que termina la historia? Ahí estamos trabajando un poco de esta deducción que él puede tener, ¿no? O inferencias que él puede tener respecto al cuento, ¿no? El razonamiento, que también es importante. Entonces, los cuentos también son muy favorables. Ahora, no solamente puede ser, si nosotros sabemos que no tenemos la capacidad, digamos, como para, o no se nos da mucho el leer cuentos en voz alta, que no tenemos, digamos, mucha habilidad como para poder cambiar de voces y darle un poco de vistosidad al cuento. También hay opciones de poder colocarle audiolibros a nuestros pequeños, ¿no? Para que puedan escuchar la narración de otros personajes con distintos tipos de voz, etcétera, ¿no? Entonces también podría ser una opción en el caso de los cuentos infantiles. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Ahora voy a dejar de compartir la presentación. ¿Listo? Ok, perfecto. Espero que en líneas generales haya ayudado un poquito para poder comprender cómo vamos a ir orientándonos en las actividades de acuerdo a las edades que el niño tiene, ¿no? Recordemos que si el niño todavía no ha articulado palabra, tenemos que enfocarnos en las tareas de emisión de sonidos onomatopéicos, por ejemplo, con los títeres, ¿no? Trabajar también el conocimiento sensorial, las texturas también es muy importante, ¿no? Ir creándole también el hábito de la atención, de estar sentadito en mesa o estar sentadito trabajando algo con las manos, ¿no? Pintando, témperas, con las plastilinas, con las masitas, para que más adelante, cuando ya llegue a una edad de preescolar, 3, 4 años, la transición de estar todo el tiempo caminando por allí, por allá y de repente no le va a exigir mucho el permanecer sentado, ¿no? Y va a poder estar sentadito y escuchando la Miss, estando atento a las indicaciones de la Miss, ¿no? Les comento esto porque esta situación de pandemia, pues esperemos no se prolongue mucho y eventualmente vamos a tener que retornar al ámbito escolar. Entonces, para ir preparando a nuestros niños pequeños es importante ir reforzando ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, las indicaciones también son importantes. Como les digo, por ejemplo, cómo trabajamos indicaciones con el Simón dice, ¿no? Simón dice siéntate, Simón dice trae, Simón dice dame, ¿no? Para poder trabajar lo que son consignas
¿no? Y en niños más grandes, ¿no? Trabajar los juegos de roles, ¿ya? Sentarnos con ellos, identificar cuál es su preferencia, ¿no? Si son los animales, si es figuras de personas o de humanos, ¿no? Ir trabajando de repente algún rol vinculado a alguna carrera o alguna profesión, ¿no? Y ayudarnos a explorar con materiales que no necesariamente han sido creados, ¿no? Como un set de veterinario, un set de doctor, un set, etcétera, etcétera, sino tratar en lo posible de enseñarles a ellos que con materiales que podemos encontrar en casa podemos crear algo muy bonito para poder jugar, ¿sí? Entonces, con esto concluyo la presentación. Si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden escribir al chat para poder empezar con las preguntas. Si en caso no existe pregunta o consulta, estaríamos terminando esta presentación hasta una próxima ocasión. Señorita Jimena, una consultita. Dígame, señora Rocío, buenas noches. Buenas noches. Mi hijita tiene 2 años y bueno, ya ha sido operada de su labio fisurado. Y ahora habla muy bien, pero mi duda es la siguiente. La R y la F no las pronuncia tan bien. ¿Qué ejercicios debería de hacer o cómo la debería de estimular? Muchas gracias, señora Rocío, por su pregunta. Ok, muy bien. En el caso de los niños con fisura labiopalatina, en realidad, como sabemos, el desarrollo del lenguaje en su totalidad no se ha afectado excepto por la parte de la expresión. O sea, un niño con fisura no debe tener problemas en comprensión, sí debería de repente tener algunos problemas en expresión oral, dependiendo de cómo está su estructura, digamos, del paladar, ¿no? De los dientes, etc. En cuanto a su pregunta, señora Rocío, su hijo tiene 2 añitos, ¿correcto? Sí. Ok. Mire, en cuanto al desarrollo lingüístico del niño normal, o sea, digamos que el niño va adquiriendo el idioma, ya, digamos, la producción de sonidos de forma progresiva, ¿ya? Entonces, lo normal o dentro de digamos, la estadística nos dice que los niños van adquiriendo la R, por ejemplo, que es uno de los sonidos con los que su hijo tiene dificultades, se va adquiriendo entre los 4 y 5 años y medio. Eso quiere decir, señora Rocío, que su hijo tiene tiempo todavía para poder adquirir ese sonido, ¿ya? Eso por el lado de la R. Ahora, por el lado de la F también la estamos esperando adquirir, pero ya entre los 3 y 4 años, ¿ok? Entonces, vamos a adquirir antes la F que la R. Ahora, en el caso de la F y de la R, yo les aconsejo trabajar unas aproximaciones en cuanto al sonido. Ya, por ejemplo, en el caso de la F, podemos trabajar, yo hago así con mis chicos, yo les digo, vamos a hacer como un conejito, ¿ok? Entonces vamos a hacer como un conejito así. Ya, una vez que ellos ya sepan hacer esto, es muy fácil hacer la F. Hacemos esto y después los ayudamos con la mano para que ellos sientan. O les hacemos tocar nuestra boca, o sea, cerca de nuestra boca, perdón, para que ellos puedan sentir cómo sale un poco de aire, ¿ya? Ahora, ¿es necesario que él saque ahora su F o su R? No, ¿ya? Pero podemos ir trabajando, a ver, como el conejito, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la F. La R es un poco más adelante, señora Rocío. Ya, yo creo que con el tiempo vamos a ir adquiriendo el A. Entonces, de hecho, es el sonido, es uno de los sonidos que se adquiere al final, o sea, ya terminando toda la tabla de sonidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, si por ahí va la pregunta, no tiene ningún retraso en el habla, porque la F ni la R están, digamos, dentro de su periodo de adquisición. Todavía falta para que llegue a su periodo de adquisición, pero podemos ir estimulándolo así, ¿no? Ahora, ejercicios como praxias y demás, se ha comprobado que ya no, o sea que para que un niño aprenda a hablar bien, se tiene que enseñar a través del habla,
¿ya? Esos ejercicios que antes hacían las terapeutas del lenguaje, de soplar burbujas, de, no sé, de inflar cachetes, de sacar la lengua, de mover la lengua para un lado, para el otro, ya se sabe que eso no, digamos, no tiene ninguna relevancia dentro de la adquisición del habla, ¿ya? Y otro consejo que sí le podría hacer a usted, señora Rocío, es que trabajemos mucho esta parte de sensorial, o sea, de que su hijo sienta cuándo sale por la boca el sonido y cuándo sale por la nariz, porque a veces los niños con fisura tienen ese problema, ¿no? De no identificar si es que sale por la nariz o por la boca. Por ejemplo, los únicos sonidos que me salen por la nariz, las consonantes, mejor dicho, son el sonido consonántico de la M, la N y la N. Esos tres. Después, la mayoría pues son orales, ¿no? Entonces ahí, que sienta la F, que sienta la Ch, que sienta la P, ¿no? Todos los sonidos que digamos, él ha adquirido, hay que afianzar ese conocimiento, ¿no? Si es un sonido que sale por la boquita o sale por la nariz. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a ver si hay otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches, señor John. ¿Podría hacer su pregunta? La puede escribir o si desea puede abrir su micrófono y me indica su pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciada. Sí, quería hacer una consulta. Tengo una niña con síndrome de Down de 4 años y medio. Mi consulta es si a las recomendaciones y metodología que usted ha indicado, en el caso de un niño con síndrome, habría que hacer unos ajustes o es tal cual como usted lo ha mencionado. Muchas gracias. Gracias a usted, señor John, por su pregunta. Sí, definitivamente podríamos complementar un poquito esas indicaciones que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, me gustaría saber, señor John, ¿cuántos años tiene su hijita? 4 años y medio. 4 años y medio, ok, listo. Mire, en el caso de los niños que presentan algún diagnóstico, en realidad no es cambiar toda la actividad, sino más bien enfocarnos en hacer la actividad, pero al nivel que el niño pueda, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos con los títeres, señor John. Si trabajamos con los títeres y vemos que nuestra hija de 4 años y medio todavía no está produciendo palabras, vamos a ir trabajando lo que son onomatopeyas, ¿no? Y después, más adelante, palabras. Si vemos que nuestra hija de 4 años y medio ya está hablándome palabritas, pero está teniendo dificultades para poder unir, unir o enlazar dos palabras para hacer frase, tenemos que enfocarnos en eso. Recordemos que los niños con síndrome de Down tienen un desarrollo lingüístico un poco tardío, más no es que no lo lleguen a alcanzar, ¿sí? Tardan un poco más que los niños que no tienen diagnóstico, pero con la estimulación y con la terapia es que uno puede ir trabajando con ellos en los aspectos que estén un poquito bajos, ¿no? Entonces, en cuanto a su pregunta, señor John, las actividades que he propuesto, en la mayoría son generales, pero para poder aplicarlas a nuestro contexto, todos los papitos que están ahorita en esta reunión, tenemos que ajustar estas actividades al desarrollo de nuestro hijo. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. A usted, señor John. ¿Alguna otra preguntita? ¿Por ahí? Sí, buenas noches. Yo tengo un niño de 6 años y medio que lo operamos del frenillo, la parte inferior de la lengua. Iba a terapia de lenguaje hasta antes de la pandemia, o sea, cuando tenía 4 años a 5. Y ahora sí hablo un poco más porque he estado en casa todo este tiempo, pero tiene un problema para modular las palabras. O sea, formula la palabra entera, pero no forma bien la S o no se le entiende a veces cuando habla la ñ. ¿Cómo se puede hacer en casa para que puedan modular o formar bien la palabra? Ya, perfecto. Gracias por su pregunta. Ok, a ver, en el caso
en este caso específico, recordemos que mucho, digamos, dentro de las terapias del lenguaje, utilizamos no solamente nuestra voz para poder trabajar con el niño, sino también ayudas visuales y sensoriales, ¿no? O sea, visuales, sensoriales a nivel visual, ¿no? Y también de repente a nivel táctil. A eso me refiero. Entonces, cuando usted me dice que su pequeño ha recibido una frenectomía, de repente una operación de corte del frenillo, habría que analizar también su casito específicamente, porque a veces pasa que se le realiza el corte o se le realiza la operación ambulatoria y no pasa automáticamente por terapia del lenguaje, ¿no? ¿Qué sucede en esos casos cuando no pasa por terapia del lenguaje? El niño o sea, en el niño se le vuelve a regenerar, digamos, por así decirlo, el frenillo lingual. Entonces la operación no tuvo ningún resultado favorable, ¿no? Entonces, por eso es que yo les aconsejo que cuando realicen ese tipo de operaciones, igual también me imagino que el pediatra indica que tiene que pasar por algunas sesiones de terapia del lenguaje para que no suceda lo que acabo de mencionar antes, ¿no? Ahora, en el caso de los sonidos que su pequeño no puede articular, muchos de los que usted me ha mencionado no están relacionados directamente con el frenillo, ¿no? Con su problema, con el problema que tuvo del frenillo, ¿ya? Entonces yo considero que en esos casos sí sería necesario, a ver, ok, sí sería necesario que el niño pase por una evaluación de terapia del lenguaje aquí en la clínica para identificar si el problema es articulatorio, o sea, por un tema orgánico, ¿sí? O es un problema fonológico, si el niño está articulando mal o está produciendo, mejor dicho, el sonido mal, porque lo está procesando mal, porque hay de esos dos tipos, ¿no? Entonces, qué mejor de repente realizar una evaluación y continuar con la terapia, porque recordemos que durante estas primeras etapas el niño tiene que consolidar todo el lenguaje porque es un facilitador para que cuando es más grandecito, esté ya en segundo de primaria, no tenga dificultades en la lectoescritura. Entonces, qué importante en estos primeros años, antes de los 5 añitos, que el niño pueda adquirir todo su repertorio fonológico y que tenga un desarrollo lingüístico apropiado, ¿sí? Muy bien, ahora acá hay una preguntita. Acá me consultan cómo saber si mi niño puede tener frenillo o no. Listo, gracias por su pregunta. Bueno, esto es muy sencillo de detectar. Se detecta incluso desde recién nacidos, pero a veces lo que pasa es que sucede que los pediatras lo identifican, pero consideran que no es necesario operar. Entonces ya con la medida del tiempo y con las exigencias que uno va teniendo a medida que va creciendo y va adquiriendo el lenguaje, se hace evidente la necesidad de operar o de no operar. Porque hay frenillos que son funcionales, o sea, que existen, que están allí presentes, pero que son funcionales y no necesitan de una operación. Más hay otros que sí son necesarios, sí, definitivamente tienen que ser operados porque son muy profundos e impiden la elevación de la lengua, impiden el movimiento de la lengua. Entonces, en realidad es muy sencillo de evaluar con un examen médico, simplemente se levanta la lengüita y se evidencia si es que hay el frenillo o no. Ya, pero solamente un verdadero especialista, un terapeuta del lenguaje podría identificar si es que este frenillo va a afectar o no la articulación del niño. Ok, listo. Acá hay otra pregunta, creo. Doctora, buenas noches. Quisiera saber desde qué edad pueden empezar con la terapia del lenguaje. Mi bebé ya tiene 11 meses y aún no le he podido operar. Ok, listo. Gracias, señora Gladys, por su pregunta. ¿Usted, señora Gladys, me podría indicar cuál es la operación que le tienen que realizar a su pequeño? Doctora, buenas noches. Buenas noches, señora Gladys.
si mi bebé tiene labio y paladar. Y aún no está operado nada, doctorita. Ya. Gracias por su pregunta, señora Gladys. Muy bien. A ver, les comento un poco el trabajo que estamos realizando, el hermoso trabajo que estamos realizando aquí en la clínica con los niños con fisura. Estamos tratando de hacer seguimiento a los casos desde muy pequeñitos, señora Gladys, ¿ya? Entonces, yo le invito a usted a pasar por consulta de logopedia, porque si su pequeño tiene, su bebé tiene 11 meses, ya está, es necesario que pase por un control en logopedia, ¿ok? De esta manera, yo voy a poder identificar si es que hay un problema adicional, quizás, a la falta de operación todavía, ¿no? Por ejemplo, podemos evaluar si es que si su capacidad auditiva está, pues, dentro de lo normal, con algún tipo de técnica de evaluación o de valoración, ¿no? Darle algunas pautas a ustedes como papitos en cuanto a la alimentación y la higiene que se tiene que realizar, ¿no? Porque en estos casos cuando el paladar está abierto, la alimentación tiene ciertas características, ¿no? Ciertas peculiaridades, por así decirlo, y también la higiene de la boca del niño, ¿ya? Para evitar infecciones, infecciones no solamente a nivel oral, sino también a nivel auditivo, ¿no? Porque como que el canal auditivo está conectado por esta situación, entonces este tipo de infecciones pueden producir alteraciones y puede producir incluso que su capacidad auditiva vaya bajando, vaya disminuyendo. Entonces, eso a mí como terapeuta no me ayuda mucho. Entonces, necesitamos llevar controles cada 3 meses, señora Gladys, ¿ya? Tenemos que llevar controles cada 3 meses hasta los 2 añitos, ¿ya? Que podemos empezar sí o sí con su terapia de lenguaje, ¿ya? Tenga o no el paladar totalmente cerrado, ¿ya? Yo trabajo con ellos desde los 2 añitos en grupales. Ahorita estamos trabajando en grupales con los chicos con fisura labiopalatina. Estamos trabajando de forma grupal y muchos de ellos, por ejemplo, el grupo de 2 años, hay algunos que tienen el paladar abierto, incluso algunos de 3 años también. Ya no es lo ideal, pero también recordemos que por el contexto de la pandemia es un poco difícil operar en esas situaciones, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco pacientes, pero sí recordar que podemos ir estimulándolo, ¿no, señora Gladys? No porque él tenga que empezar su terapia a los 2 años implica que no pueda usted avanzar en casa con algunas cosas, como por ejemplo las que hemos visto ahorita, ¿no? Que él me identifique sonidos onomatopeicos. No me los va a producir de repente o sí me los puede producir, porque los niños con el paladar abierto pueden producir vocales, pueden producir algunos sonidos. Entonces, yo allí quiero que entrene mucho su oído, o sea, su capacidad auditiva. Por ejemplo, colocarle música, leerle cuentitos, o incluso no solamente leerle cuentitos, el estar hablándole constantemente, el estar mencionándole las cosas que están en la casa, ¿no? Ese tipo de situaciones, ese tipo de actividades, mejor dicho, podemos ir trabajando con él en la comprensión del hola, del chao, ¿no? O sea, que él haga esto, los saludos y las despedidas. De repente no me va a poder decir hola ni me va a poder decir chao todavía, pero me va a poder hacer este gesto, ¿no? O sea, trabajar esta comprensión de los gestos, ¿no? Y de los sonidos y lo que le estamos tratando de decir, ¿sí? ¿Listo? Ok, muchas gracias, doctorita. El 30 voy a viajar y para eso voy a sacar cita entonces, doctora. Ya, perfecto. Entonces ya nos estamos en el 30. Ok, gracias, doctorita. Hasta luego. Muy bien, eso sería todo. ¿No hay más preguntas? Entonces, bueno, con eso cerramos la charla del día de hoy. Licenciada, una pregunta. Dígame, señora Juana.
Sí, licenciada, buenas tardes con todos. Yo tengo una niña de 4 años y medio, ella ha estado haciendo terapia de lenguaje justamente con usted. Yo he viajado, me he trasladado de ciudad, entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Es recomendable que mi niña pueda hacer una terapia virtual de repente con usted o es más recomendable que ella haga una terapia presencial? Ujú. Buena pregunta. Bueno, en realidad tenemos que, mm, tenemos que ajustarnos un poco a la situación que estamos viviendo todos, ¿no? En realidad, en un contexto normal, yo aconsejo solamente a los niños que son, o sea, que sí pueden tolerar la terapia virtual, llevar terapia virtual conmigo, ¿no? Por ejemplo, dentro de las terapias, dentro de los grupales con niños con fisura labiopalatina, estamos llevando la modalidad virtual y la modalidad presencial, ¿ya? Entonces nosotros tratamos de agruparlos en base a sus características. Si vemos que los pequeñitos o pequeñitas responden bien a la terapia virtual y aparte de eso quizás por haber situaciones viven lejos y no tienen la posibilidad de asistir a terapia una vez por semana, en esos casos yo sugiero definitivamente llevar terapia virtual. Pero si vemos que no, en realidad no responden bien porque se distraen, porque no hay una capacidad atencional que nos ayude para poder ayudarlos y sacarlos adelante, en esos casitos yo sugiero que puedan venir cada vez que puedan. O sea, me refiero a, digamos, una vez al mes o 2 veces al mes, ¿no? Para trabajar un poquito la terapia. No es lo recomendable, o sea, de prolongar tanto, pero también recordemos que puede ser que conmigo se vean 3 veces por semana, como lo hace la mayoría de niños aquí en la terapia, y es media hora, entonces sería 1 hora y media de terapia semanal. En realidad también es muy poco, ¿no? Entonces todo lo que se trabaje aquí en la terapia también tiene que ser reforzado en casa. Y es allí donde se va a ver o sea, el verdadero progreso del niño, cuando en verdad en casita se está practicando todo lo que la terapia se está haciendo. Si es que no es el caso, sí podemos ir viendo que se quedan, no avanza, ¿no? Entonces ahí parte mucho del empeño que le pongamos al apoyo de la terapia, ¿no? Entonces, sí, yo, señora Juana, lo que considero que podríamos probar, a ver, probemos si es que con la terapia virtual nos funciona, para no suspender la terapia, porque la terapia es importante ahorita, ya sea virtual o presencial. Ah, ya, ok, licenciada. En todo caso voy a sacar cita para cuando me programan con usted para probar una terapia virtual. Si no, como Ya, usted me dice, tendría que viajar al menos cada quincena, porque claro, acá exactamente. donde estoy viviendo he buscado y no hay, o sea, no se evocan más a los niños que tienen fisura palatina, solamente en niños que, o sea, están bien, pero no pueden hablar por diferentes razones, ¿no? No pueden pronunciar las palabras, pero no tienen énfasis en ellos, con labio, ni fisura, nada. Entonces me dicen, puedes hacerlo virtual, me dicen, me han recomendado logopedas, pero de Lima. Entonces, pero mi niña no ayuda en eso. Entonces, voy a sacar cita con licenciada Jimena y ojalá Dios quiera que sí, con usted se pueda adaptar. Ya, perfecto, sí. Vamos viendo, ¿no? Si es que se adapta o no, si en todo caso no se adapta, vamos a ver otras opciones, ¿no? Pero lo importante es que ya avance, ¿no? Porque los niños que no avanzan, yo prefiero 1000 veces que vengan 1 o 2 veces por semana, perdón, al mes, y así dentro de esa media hora avanzar todo lo que podamos, ¿no? Porque sí, a veces es necesario enfocarnos más en las características del niño, en lo que puede tolerar y en lo que no. Entonces, también tenemos que buscar que esta terapia de lenguaje en los niños con fisura o con síndrome de Down o con autismo, etcétera, etcétera, o los niños en general, tengan una experiencia agradable y bonita en la terapia del lenguaje para que así puedan progresar más rápido, ¿no? Si es que
los obligamos a conectarse y estar allí prestando atención, de repente gritándoles o llamándoles la atención, vamos a generar más rechazo. Entonces vamos a ir evaluando, señora Juana, cómo nos va la terapia virtual. Llame a la clínica y que le den los horarios del grupal, porque es grupal virtual. Ya, licenciada, en todo caso, muchas gracias. No se preocupe, señora Juana. Listo. Hasta luego. Ahora, hasta luego. A ver, acá hay una pregunta. Mi nietecito tiene 6 años, ha iniciado a hablar un poco tarde, ahora habla. No es muy claro a veces en su formación de las frases y muchas veces es un poco inquieto. ¿Qué se puede hacer? Ya. Como comenté un poquito antes, a veces es necesario, digamos, por el conocimiento que tenemos nosotros, el conocimiento que tenemos de la crianza, por tener hijos, por tener este manejo de madre o de padre, sabemos que, mi hijo se demora un poco, mi hijo se está demorando mucho, ¿no? Pero no tenemos, digamos, a ciencia cierta la capacidad de poder de repente evaluar con objetividad si es que nuestro hijo está presentando un simple retraso del lenguaje o está presentando ya o está desembocando en un trastorno del lenguaje, ¿no? Entonces yo sí le sugiero, señora Jacqueline, que saque una evaluación, saque cita para una evaluación en terapia del lenguaje, para también ver detectar también si es que esta situación de que es un poco inquieto está dentro de lo normal o ya podría ser otro tema, ¿no? Porque ahora los chicos están muy inquietos, pero es porque no están saliendo de casita, no están haciendo lo que normalmente hacían. A veces los niños iban al colegio y también tenían otras actividades. Entonces, se está viendo pues que los chicos están todos encerrados, están inquietos, están un poco frustrados. Entonces, uno lo puede interpretar así. Entonces, yo les sugiero que pase por una evaluación de lenguaje, ¿ya? Saque cita en la clínica por una evaluación de lenguaje. Es una evaluación corta, pero precisa, y de esa manera la licenciada Salas o mi colega, la licenciada Herrera, vamos a poder identificar si es necesaria la terapia y la frecuencia de la terapia, si fuese necesario. Ok. Listo. Ahora sí creo que hemos terminado con nuestras preguntas y ya cerramos el conversatorio o la charla. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes, dialogar un poquito acerca de estos temas y estamos en vistas de volvernos a encontrar para otro tema y también para poder resolver las dudas que surjan. Entonces, recordarles que pueden visitarnos aquí en la clínica, en las especialidades que ofrece la clínica, ¿sí? Y en cuanto respecto a lo que es logopedia, pues también pueden agendar cita para una evaluación de terapia de lenguaje o de aprendizaje también. Y eso sería todo. Listo. Acá hay una preguntita más, ya para irnos. Doctora, buenas noches. Mi bebé tiene 1 año y 7 meses. ¿Cómo le puedo ayudar para la estimulación para que hable? Ya. Recordemos que al año y 7 meses ya está a puertas de los 2 añitos y ya debería tener por lo menos un repertorio de palabras mínima de 15 a 30 palabras aproximadamente. Ya, entonces si es que no está hablando, como les digo, lo mejor es que por parte de un especialista se le pueda detectar a su pequeño si está presentando un retraso simple del desarrollo, un retraso simple del habla, como por ejemplo por temas de que en casa de repente no se le puede estimular mucho o no se sabe cómo estimularlo, o de repente sí hay un aspecto ahí, algún diagnóstico, ¿no? Pero muchas veces solamente se trata de estimulación. En estos casos yo le aconsejo trabajar dependiendo
del nivel lingüístico, como le digo, ¿no? Si él todavía no está hablando, tratemos de estimularlo con sonidos, ¿sí? Paso previo a las palabras, sonidos. Después las palabras. Palabras que sean del contexto. Eso quiere decir, las palabras que él tendría que utilizar ahora como para poder pedir agua, ¿no? Comida, ¿no? Agua, pan, dame, el toma, el hola, el chao, ¿no? El ven, el vamos, ¿no? Vamos, mamá, ¿no? Ese tipo de situaciones. El lenguaje comprensivo también, ¿no? O sea, el toma o el dame, ¿no? Dame esto, dame esto, dame esto, ¿no? La estimulación también a través del sonido, con canciones, como le comenté, asimismo también trabajando con instrumentos musicales, ya tocando instrumentos musicales, ¿no? El desarrollo motor también es importante en esta etapa, ¿ya? Porque está un poco, digamos, en consonancia o está un poco relacionado con el desarrollo lingüístico. Entonces, por ejemplo, colocar en estos aritos, que son de más pequeños a más grandes, ¿no? Ir colocando, ¿no? Él vaya colocando. Si vemos que él se equivoca de tamaño y está colocando uno que no corresponde, ahí también empezar a hablar, o sea, no jugar con él sin habla, o sea, siempre hablarle, ¿no? Por ejemplo, colocamos uno que no es a propósito y decimos no y lo sacamos. Y después colocamos el que sí era, sí, que nos vea, ¿no? O de repente, cada vez que venga alguien a la casa o una visita, ¿no? O cuando vayamos con él a algún lugar, siempre, hola, chao, esas dos, ¿no? Por lo menos con el gestito de la mano. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces, eso sería todo. Sí, eso sería todo. Muy bien, nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego, cuídense.